Así que la charla que quería dar es la aparente contradicción entre el sentido im o el sentido de un yo con mayúscula y la doctrina budista del no yo, que no es solo budista. Otros han escrito sobre su experiencia. Bernadette Roberts en particular, una monja católica, escribió sobre ello en un libro conciso pero muy directo también. Fue un aspecto muy importante de la realización para mí, como lo fue para muchas personas que conozco. Pero suena tan contradictorio, especialmente cuando se habla de ello en los términos de Ramana, Maharishi y Nisakarada, hablando sobre el sentido im bastante. Pero pensé que podría dar una pequeña introducción sobre la diferencia entre las percepciones y el significado, o la realidad de las percepciones y cómo difieren y cómo no difieren, o cómo una puede llevar a la otra. Así que el sentido im, por poner una definición, es el indudable y la palabra indudable creo que es importante. Específicamente la palabra indudable es importante aquí. El sentido indudable de que existes ahora mismo y críticamente, en mi experiencia y mi opinión, en la forma en que escribí en mi libro, críticamente, es la experiencia de yo soy la, experiencia de existencia sin la necesidad de ninguna confirmación basada en el pensamiento o ninguna validación basada en el pensamiento. Se podría decir que es preconceptual, pero yo diría más bien que es no conceptual. Lo que significa que en el momento en que te das cuenta, no te dices a ti mismo, oh, me he dado cuenta de que lo soy. No es realmente ese tipo de realización. Es solo un cambio. En el momento en que está claro, entonces sabes que cualquier pensamiento que hayas tenido alguna vez, cualquier pensamiento que alguien haya tenido alguna vez, no perturba esto, no lo define, no lo niega, como que no tiene nada que ver con ello. Y puede que tú tampoco pienses eso. Puede que no pienses abiertamente lo que acabo de decir ni te des cuenta, pero lo que sí se nota a menudo es la repentina orientación hacia los pensamientos sobre uno mismo y sobre la vida y sobre todo ello. Los problemas, las soluciones, el pasado, el futuro, los pensamientos, de repente se vuelven mucho menos importantes. A veces simplemente desaparecen durante un tiempo. Significa que la mente se aquieta de una forma que nunca antes habías experimentado. Y entonces esta experiencia puede convertirse en doctrina espiritual con bastante facilidad. Bienaventuranza, conciencia de éxtasis, ser conciencia de dicha, y luego se añaden etiquetas a veces por razones históricas o porque alguien escribió sobre ello, lo que sea. Y etiquetas como conciencia, ser que soy, incluso conciencia. Aunque hay algunas distinciones sutiles entre conciencia y conciencia dependiendo de a quién preguntes. Así que estas etiquetas se añaden, pero tu experiencia de ello, de ese sentido, de ese ser sentido, puede que no se parezca a ninguna de esas etiquetas, pero una cosa que es condenadamente cierta sobre ello es que es innegable para ti. Nunca podrás confirmarlo a través de la experiencia de otra persona. Obviamente, puede que ni siquiera seas capaz de comunicar a nadie más qué sucedió. Puede que ni siquiera te sientas inclinado a hacerlo, o puede que sí, pero no se trata de eso. No se trata del lenguaje, no se trata de algo conceptual, no se trata de dogmas ni de comprensión, ni siquiera de nada espiritual. En realidad, está libre de todo eso. Está libre de la carga de tener que ser una experiencia espiritual. Está libre de la carga de tener que ser definida por las palabras o la doctrina o las etiquetas de otra persona. No hay que pensar en ello.
Está libre de ser enredado por la duda al respecto, en su mayor parte. A veces, después de un tiempo, algunas de esas dudas vuelven a colarse, suelen hacerlo, pero aún así, ya sabes, fundamentalmente esto está aquí incluso si hay pensamientos o dudas o lo que sea. Lo interesante de esto es que algunas personas, por la razón que sea, se sienten muy inclinadas a describirlo como un sentido del yo o el sentido puro del yo, pero también suelen decir que no es un pensamiento, no es el pensamiento yo soy. Al igual que no es el pensamiento soy una persona o soy una buena persona o soy una mala persona. La persona que se ha dado cuenta de esto sabrá distinguir muy fácilmente. Esto no es un pensamiento que dice yo soy, es una experiencia de yo soy, pero de alguna manera solo se siente así para ellos. Otras personas realmente no tienen esa experiencia tanto. No se siente como yo soy, pero experiencialmente se siente, en mi opinión. Por supuesto, no hay manera de probar esto porque nunca puedes entrar en la experiencia de otra persona. Pero creo que experimentalmente es lo mismo. Es que tal vez queda una interpretación sutil que dice que lo soy, como si necesitara una etiqueta, pero en verdad es mecánicamente en mi experiencia, conciencia. Es la experiencia de la conciencia y la naturaleza sin ataduras y oceánica de la conciencia misma. Podríamos llamarlo naturaleza reflexiva, pero también tiene, en cierto sentido, la capacidad de reflexionar sobre sí misma. No me refiero a la autorreflexión basada en el pensamiento o a la autoconciencia. Quiero decir que la reflexividad puede ser descansada de tal manera que es solo reflexión infinita o es experiencia indivisa de conciencia o solo ser consciente sin límites, sin centro, sin ser distraído por pensamientos, sin creer nunca realmente creer un pensamiento de nuevo. Tal vez lo creas por un minuto o un día, o puedes notar a través de patrones de comportamiento o estilos de comunicación o lo que sea que todavía hay creencias y así sucesivamente, pero ya no te quedas atrapado en un mundo de pensamientos como antes. Así que tal vez podría decir que el papel de los pensamientos frente a la propia conciencia se invierte y se invierte de una manera que se siente mucho más natural que la primera manera. En mi opinión, esto es como la analogía del estanque. Se realiza toda la superficie del estanque y se realiza la naturaleza reflectante del estanque. Y entonces la reflectividad misma tiene esa naturaleza de experiencia oceánica. ¿Cómo? Porque es reflectante, también tiene la habilidad de autorreflejarse de tal manera que causa esta experiencia de casa de espejos, aparentemente dividida experiencia en sujeto y objeto, pero es todo aparentemente no ocurre realmente nunca. Eso se sabe cuando se tiene la percepción de esa reflexividad pura, directa y experiencialmente. Y ese primer insight, este insight del que estoy hablando, como sea que ocurra para ti. Y también puede sentirse como una gran cosa experiencialmente y puede sentirse como una pequeña cosa experiencialmente, pero en el nivel de identidad es obvio para casi todo el mundo con el que he hablado que estoy bastante seguro que ha pasado por el O. Suelo encontrarlo hablando con ellos. Pero sí, para algunas personas, si realmente han escuchado hablar mucho sobre este tipo de cosas y han leído mucha doctrina, tienen un conjunto de expectativas que se basan en el pensamiento, que están muy definidas. Pensé que iba a hacer esto y aquello. Así que puedes tener un efecto secundario experiencial menor, no sé, o un efecto secundario experiencial mayor, pero son solo efectos secundarios. La experiencia es un efecto secundario porque esto no es experiencial, es existencial. Así que ese es el primer turno, la primera percepción, digamos. Y si todas las condiciones son buenas, tu voluntad está ahí. Estás dispuesto a ser humilde, estás dispuesto a sentir mucho de lo que vas a tener que sentir. Estás dispuesto a pedir ayuda cuando sea necesario, a cavar un poco, a permitirte ser creativo a veces con tus enfoques, ¿no? Si estás dispuesto a hacer todo eso. Es un proceso espontáneo, es muy natural.
A partir de ese primer cambio, las cosas se aclararán de forma natural y se aclaran en ese insight. Se clarifican y como esa percepción, porque es la primera vez que saboreas lo indiviso, estás saboreando la naturaleza indivisa de la conciencia en lugar de lo que podríamos llamar realidad, el mundo físico. Pero tiene una naturaleza indivisa o textura indivisa, por supuesto. Es la primera vez que realmente lo saboreas. Y es como cuando has estado en el desierto mucho tiempo y encuentras un pequeño charco de agua. Vas a beber mucha agua, así que es muy tentador, muy intrigante. Así que tienes una tendencia a querer seguir volviendo allí. Y eso es genial. Pero las precauciones que suelo dar, o que mucha gente da, es volver allí. Pero volver allí es justo aquí. No es en otro lugar y definitivamente no es atrás en la forma en que recuerdas un despertar. Esto es algo que desconcierta mucho a la gente. Intentan recrear los efectos secundarios. No puedes recrear los efectos secundarios porque se basan en condiciones y pueden haberse basado en gran medida en el contraste entre cuánto sufrimiento tenías antes y después de ese cambio. Así que puede que no vuelvas a tener ese tipo de cambio o puede que no tengas esos efectos secundarios. Pero lo que sí tienes es la realización, tienes la percepción. Está aquí, no se ha ido a ninguna parte, así que descansa en ella. El mensaje de Nisargadatta fue muy directo y el mensaje que le transmitió su profesor también lo fue. Dijo algo así como, mi profesor dijo descanso en el sentido Eso es todo lo que le dijo que hiciera. Y dijo que lo hacía todo el día, o lo hacía tanto como podía, o lo que fuera. Y dijo que se liberó en un puñado de años. Muy sencillo. También dijo que Nisargadatta también dijo que si retrocedes adecuadamente, el Im-Sense desaparecerá. Así que está hablando de la visión mucho más profunda del no-yo. Así que una cosa lleva a la otra. Y hay otras personas que conozco que han atravesado estas cosas y han escrito sobre ello y describen algo bastante similar. Así que no necesitas encontrar otras experiencias. Solo permite la profundización natural y se profundizará naturalmente. Simplemente se desplegará por sí misma. Así que ahora se trata de sintonizar con la rendición. Sintonizando con tu amor a la verdad viva, sintonizando con la voluntad de experimentar lo que sea necesario experimentar, porque esto lo encontrará todo, seguirá encontrando cosas, donde sea que esté, como sea que esté escondido, seguirá saliendo a la luz y teniendo algo de gratitud por eso, incluso cuando es realmente difícil tener gratitud, cuando te estás moviendo a través de cosas realmente pesadas, que lo harás, pero solo una pizca de gratitud de que esto es lícito, está bien que vaya de esta manera. Si no pasas por lo difícil, no verás lo oculto. Si no ves lo oculto, esto no se profundizará, de verdad. Así que si hay algún consejo entre ese primer turno y lo que viene después, es como no te metas en su camino. Aprende a hacer espacio en ella para tu vida, ya sea a través de la cantidad de tiempo que pasas experimentando cosas, o sentado, o indagando, sin distracciones, o si es solo una voluntad basada en el corazón para hacer espacio en tu vida, para que esto permita que tu vida se reoriente a sí misma, porque lo hará. Esa puede ser la parte más difícil para algunas personas, para muchas personas, es que veas que tu vida se reorienta a sí misma y en formas que no esperarías. No significa que tu vida, tal y como la conoces, se borre y no tengas el mismo trabajo, o relación, o hobbies, o creencias, o no es exactamente así. Puede ser, pero la mayoría de las veces no lo es. Pero las cosas cambiarán. Pero tu relación a nivel de identidad con todo es lo que realmente cambia. Y simplemente estar dispuesto a ir en ese salvaje y loco viaje en montaña rusa. La voluntad es clave en esto. Y en algún momento, el fenómeno subyacente, llamémoslo fenómeno la subyacente, verdad viviente que hace posible experimentar cualquier cosa en absoluto, incluyendo el sentido del ojo o el sentido del ser, se revelará naturalmente. Y puede que realmente te sorprenda o puede que no. Y hay mucho menos de lo que pensábamos al principio, y nos parece bien. No necesitábamos todo eso.
Lo que creíamos necesitar tanto, lo hemos dejado ir con esto, así que hay mucha pena. Una de las principales emociones con las que entramos en contacto y a la que nos acostumbramos, nos aclimatamos para liberar el duelo, la pérdida, pero, en última instancia, lo que realmente estás afligido es la pérdida de ilusiones en varios niveles. Y